Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu taller de planeación estratégica. En esta ocasión, tu servidor, Onésimo Reina Álvarez, tendrá el placer de acompañarte en el proceso. Hay un objetivo de aprendizaje muy concreto que debemos empezar a cumplir. ¿Cuál es? Tenemos que identificar una manera de planear de forma estratégica utilizando para esto una metodología correcta. No está de más que te diga que es muy importante para cualquier organización que se establezcan lineamientos generales de planeación estratégica. Te preguntarás por qué. Porque sin esto simplemente no hay ninguna base para poder soportar planes tácticos ni operativos. Ahora bien, ¿por dónde empezar? Siempre será importante identificar 6 aspectos clave antes de comenzar nuestra planeación estratégica. Vamos a conocerlos si te parece. Número 1. El futuro. El segundo, la posición. El tercero es el proceso. En el cuarto están los recursos. En el quinto los indicadores. Y en el sexto el control. Ahora bien, vamos a revisar cada uno de los elementos y te podrás dar cuenta que traen su propia pregunta. Pregunta que debemos respondernos para poder hacer adecuadas planeaciones estratégicas. Iniciamos con el primero. Futuro. Pregunta: ¿hacia dónde se dirige la organización? Obviamente, tenemos que pensar en el rumbo y debemos tener una visión de hacia dónde queremos ir. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ya lo dice un libro muy famoso, cualquier camino te va a llevar allá, en dado caso de que no sepas a dónde ir. En la posición tenemos una pregunta clave. ¿Dónde debería estar hoy la empresa? Seguramente hace unos años tú tenías una visión. ¿Llegaste a ella? ¿La cumpliste? ¿Tuviste la oportunidad de ver cumplido un objetivo trazado años atrás? Bien, cuando nosotros analizamos la realidad actual de la empresa, caemos en dos situaciones. Uno, ¿dónde estoy hoy y qué hice para llegar aquí? Si tú estás respondiendo estas dos situaciones, entonces vas a tener información que te permita saber si lo que estás hoy planeando para el futuro puede llegar a ser cumplido. Tercer punto, el proceso. ¿Qué nos preguntamos aquí? ¿Cómo alcanzar los objetivos estratégicos? Y subrayo mucho una palabra, el cómo. La serie de pasos que yo me estoy comprometiendo a cumplir para poder decir que el objetivo fue alcanzado. Si nosotros sabemos desde ahorita que ese objetivo se va a alcanzar gracias a subir 7 escalones y que cada escalón tiene un nombre propio, entonces en automático le estamos dando nombre a cada paso. Y si yo conozco el nombre de cada paso que debo dar, va a ser mucho más sencillo aproximarme cada vez más a ese objetivo. Vamos a la siguiente, recursos. ¿Qué pregunta destapamos? ¿Qué se requiere para llegar bien y cumplir con los objetivos? Porque, ojo, no solo se trata de llegar, se trata de que cuando voltees hacia atrás, identifiques que los recursos empeñados en llegar fueron los que estaban originalmente planeados y que no hay un derramamiento de sangre por el cual arrepentirse. Vamos ahora con los indicadores porque ahí hay una pregunta clave. ¿Cómo medimos los avances? ¿De qué nos sirve tener claridad de hacia dónde quiero ir y cómo llegar si no sabemos cómo mediremos el grado de avance que llevamos en el camino? Es como si llevaras manejando 3 horas y no supieras cuánto has avanzado y tampoco cuánto te falta para llegar. La falta de información te va a provocar otra serie de aspectos que no son nada positivos. Por lo tanto, el tener una medición exacta de cómo vamos en el grado de avance te va a dar a ti algo que es importantísimo: certeza. Certeza de cuánto llevas y cuánto falta. Y llegamos a ese punto clave en el cual tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Cómo controlamos la ejecución? Porque te tengo noticias.
no todo lo que está planeado va a ser efectivamente así ejecutado. ¿Por qué? Porque ocurren desviaciones. En el camino te vas a topar con que hay cosas que no salen como están planeadas y tú tienes que accionar para que eso no te arruine el plan. Porque se vale cambiar la acción, pero no se vale que por una situación no planificada cambies toda tu planeación. Bien, con esto terminamos esos 6 elementos que son recomendables identificar previo a elaborar una planeación estratégica. ¿Los repetimos para repaso? Ahí va. Futuro, posición, proceso, recursos, indicadores y control. Pero para hacer de forma óptima lo anterior, es importante que sepas que hay herramientas que nos van a ayudar a ello. Herramientas de previsión y planeación que son muy efectivas porque clarifican la visión que tenemos de crecimiento de una organización. Una de las más usadas en el mundo es el Balanced Scorecard, y la estaremos analizando en este proceso de capacitación. Te voy a invitar a que pienses cómo es un día en tu trabajo. Todos los días tenemos sabido que hay un punto de partida al que llamaremos A. Ese punto de partida tiene un camino al que denominaremos estándar y que nos conduce a un punto de llegada al que denominaremos B. La distancia que hay entre ese punto A y ese punto B está dada por el tiempo que dura tu jornada laboral. Y de lo que tú hagas con ese tiempo dependerá el resultado que obtengas al final del día. Regularmente en las empresas nos piden que utilicemos el denominado estándar, el común denominador en el cual, si todos seguimos esos pasos, tendríamos la misma oportunidad de ser exitosos. Y si te sales del estándar y empiezas a hacer cosas que no están descritas en el mismo, probablemente los resultados no te gusten. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que un estándar ya está aprobado, y si está aprobado es porque funciona. Pero puede suceder que al momento de iniciar nuestra jornada se comiencen a complicar las cosas. Y entonces ocurra lo que denominamos comúnmente un problema, que no es más que la desviación de un estándar dado. Ese estándar dado comienza a desviarse. Vemos ahora un caminito rojo que está totalmente inclinado hacia su lado derecho y está muy pronunciado y totalmente alejado de lo que conocemos como estándar. ¿Por qué se pudo haber desviado así? Muy simple. Todo mundo ve que algo no va bien, pero nadie hace algo para remediarlo. Tenemos lo que comúnmente conocemos como ignorar el problema, que es la fuente de gastos, egresos, fugas, que a veces son incuantificables en una organización. Pero bien, ahora vamos a otro punto, el amarillo. Esa desviación, si se dan cuenta, logramos que corrigiera el rumbo. Sin embargo, jamás hicimos que regresara al rumbo original. Por lo que en la tarde llegamos a un punto en el que denominaremos a B' como el punto de llegada. Lo logramos gracias a un acto que denominaremos de contención. Esto es, yo soy experto resolviendo ese tipo de broncas y lo único que hice fue poner una barrera para evitar que se siguiera desviando. No hice algo extraordinario. Simplemente logré que ese problema dejara de ser problema hoy. Pero muy probablemente mañana ese mismo problema en ese mismo horario se repita. Gracias a que no emprendí ninguna medida de raíz. Si se dan cuenta ahora, esa curva azul sí logré regresarla al camino morado original. ¿Por qué? Porque en lugar de preocuparme por la consecuencia, me estoy preocupando por la causa. Y al momento de eliminar la causa, en automático ya no tengo consecuencia que pagar. Por lo tanto, ahora estoy de nuevo en el camino para llegar a ese punto B. ¿Cómo le denominamos a este acto? Lo que hice fue una acción correctiva, y aunque también es costosa, jamás se comparará con el acto de contener ni con el acto de ignorar. Pero vamos a pensar que yo anticipé cada uno de esos puntos de desviación.
en una planeación, elegí hacer algo en cada uno de esos puntos negros. A ese acto le vamos a denominar prevención. Y la herramienta en la cual somos preventivos por excelencia es la planeación. Si nosotros no planeamos, nos vamos a perder de prevenir muchas posibles desviaciones futuras en una organización. Y si nosotros no planeamos de forma estratégica, graves problemas que pueden traer graves consecuencias ocurrirán, dejándonos a expensas de la magnitud del problema. Ahora te voy a invitar a que reflexiones cuál de estas 4 acciones es la más común en tu empresa. ¿Se ignora? ¿Se contiene? ¿Se emprenden acciones correctivas de raíz? ¿O se planifica para prevenir? Vamos a iniciar con la lección número 1 de nuestra capacitación. A esta lección le hemos denominado estrategia contra operación. Y para poder adentrarnos en el mundo de la planeación estratégica, vamos a conocer entonces de cerca lo que es el concepto de estrategia. Definámosla. Estrategia es la manera en la que una organización o departamento define cómo va a crear valor. Se trata del qué hacer y del cómo hacerlo. Y para esto hay que definir objetivos, acciones, identificar recursos a emplear, y todo esto con el fin de cumplir con los objetivos originalmente definidos. Hay que tomar en cuenta y considerar que necesitamos que 2 elementos los hayamos puesto sobre la mesa al momento de definir esas estrategias. Y el primero es la comunicación interna. ¿Cómo vamos a hacerle para que todos los involucrados en la estrategia estén sabidos de lo que queremos conseguir? Y lo segundo es la adaptación al cambio, porque no todo va a salir conforme a lo planeado, ya lo veíamos hace rato, pero sí tenemos que estar muy enfocados en atender las contingencias de forma correcta. Adicional a la estrategia, tenemos ahora su complemento, la operatividad, y esta nos va a permitir a las empresas o departamentos que se ejecuten tareas diseñadas como parte del cumplimiento de una o de varias estrategias. Y entonces nace un nuevo concepto, la eficacia operacional. ¿En qué consiste? Muy simple, es cualquier tipo de práctica que nos va a permitir a empresas o departamentos que se maximice el uso de sus entradas mediante el desarrollo de productos o servicios a un ritmo más rápido que otros, reduciendo considerablemente desperdicios. Una correcta estrategia nos va a permitir que exista como consecuencia eficacia operacional. La eficacia operacional consta de competir para ser el mejor, mientras que el hacer estrategia va a consistir en competir para ser el único. Mientras que la eficacia operacional es esencial para subsistir, ofreciendo las mejores condiciones a los clientes, el mantenimiento a largo plazo de una ventaja competitiva se basa en la capacidad de la organización para diferenciarse en sus productos y servicios de la competencia. Lección 2. Definiendo el escenario actual. ¿Cómo identificar el escenario actual previo a diseñar la estrategia? La respuesta es con un FODA. FODA es un acrónimo que proviene de las iniciales de 4 palabras clave: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA o SWOT, también conocido por sus siglas en inglés, es una herramienta que nos va a permitir determinar estrategias en organizaciones, proyectos, departamentos o personas incluso. ¿A partir de qué? De la valoración de aspectos internos, fortalezas y debilidades, y externos, oportunidades y amenazas. Para definir el escenario actual, vamos a seguir los siguientes pasos y empezamos con el paso 1. ¿Cuál es el objetivo del FODA? Porque debemos tener clara la razón por la cual se está realizando el análisis FODA. Paso 2. Las amenazas. Debemos definir esas amenazas priorizando las más importantes. ¿Y qué son las amenazas? Son los riesgos que pueden desviarnos del resultado. Estos siempre son externos y no están en tu control.
Paso 3. Oportunidades. Las oportunidades son factores positivos que se deben aprovechar. ¿Qué nos marcan? Tendencias a favor, eventos a los cuales debemos sacarles un máximo provecho, cambios probables en el mercado que nos puedan beneficiar. Esto nos define factores positivos que no puedes controlar, pero que si lo sabes aprovechar, te van a ayudar en tu estrategia. Paso 4. Las fortalezas. ¿Qué son? Pues los factores positivos internos. ¿Qué me hace distinguir de los demás positivamente? Define tus fortalezas y te permitirá conocer cuál es la esencia de lo que te mantiene hoy vivo como organización, departamento o persona. Ojo con lo que te voy a decir. Lo que otros opinen de ti también va a ser útil. Esto dado a que si 4, 5, 7, 23 empresas opinan lo mismo de ti, que eres una empresa confiable, responsable, segura y de calidad, por ejemplo, entonces estamos ante la presencia de un común denominador y esto le agrega valor a tu marca, por lo tanto debe ser considerado como una fortaleza. Paso 5. Las debilidades, que son todos los factores negativos y son además internos, están en casa. La pregunta ¿de qué aspectos negativos puedes mejorar por ti mismo? Debe tener respuestas concretas y claras y después de esas respuestas tener acciones también concretas y claras para poder revertir esas debilidades. Y llegamos al paso 6. Las estrategias. Tenemos 4 tipos. Las denominadas de éxito, las denominadas de reacción, las de adaptación y las de supervivencia. Una pregunta clave en la estrategia de éxito: ¿cómo usamos nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? Pregunta clave en las estrategias de reacción: ¿cómo usamos nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? Pregunta clave en las estrategias de adaptación: ¿y cómo aprovechamos las oportunidades para corregir nuestras debilidades? Pregunta clave en las estrategias de supervivencia: ¿y cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas? Una correcta estrategia permitirá que exista como consecuencia eficacia operacional. Vamos a la actividad. Yo te voy a recomendar una que creo va a ser valiosa para ti. Te voy a sugerir observar el ejemplo que te incorporamos en el material. Es el ejemplo de una matriz FODA. El archivo se llama ejemplo FODA y está en PDF. Este te va a servir para que identifiques los elementos que lo componen y cómo de manera muy práctica se define una situación actual. Porque recuerda que de los cruces entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tendremos los tipos de estrategias a emprender: de éxito, de reacción, de adaptación o de supervivencia. Hemos concluido el módulo 1 de planeación estratégica. Por favor, te sugeriría que hicieras ejercicios de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el fin de que puedas tener la base de tu proceso de planeación estratégica.